En un vuelo, más allá de las modalidades de paro a la japonesa, a los japoneses, las asambleas que se anuncian en los aeropuertos, ayer se escuchó por los altoparlantes de la cabina de un avión de pasajeros en qué condiciones para el sector que lidera Viró, que es el que maneja el gremio de los aeronáuticos, las condiciones que él interpreta en que hoy deben trabajar sus afiliados. Y por supuesto, salió al cruce, no desde la Secretaría de Transporte ni de Producción, sino la ministra de Seguridad, la señora Patricia Bullrich. Y abre el juego. Entonces se convierte... Recordemos que la señora Bullrich, antes de la explosión del 2001, fue ministra de Trabajo. Sí. ¿Se acuerdan la polémica con Moyano, en un programa abierto, etcétera, etcétera? La piba. Hola, ¿cómo le va, Belén? ¿Cómo va? Gracias por venir. Gracias, Digo, ¿en tiempos electorales todo vale? Y sí, todo vale. Recién veíamos los casos de quién tiene el poder, o sea, quién se hace responsable en distintas acciones de la vida social, con el caso de esta mujer golpeada, si se quiere, y ahora con el caso de lo que ocurrió ayer, notición de pasajeros que se encuentran llegando a Ezeiza o Aeroparque y con este altoparlante. O sea, ¿de qué lado está el poder? Nosotros, como futuros votantes, tenemos un poder que yo lo definiría como un poder residual. Es un poder que queda en los aires. Un poder que, de alguna manera, tiene que llegar a un punto final. ¿Y cuánto poder vamos a tener en las urnas? ¿Cuánto poder tenemos para nosotros decir hasta acá vamos a escuchar este altoparlante que, claro, que como, obviamente, como una viajera, no quisiera escucharlo? Dice Juan Pablo Masieri, que es el hombre que maneja prensa y el vocero de los pilotos. Hola Masieri, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tenés para decirme a propósito de esta ida y vuelta entre el argumento escuchado en la cabina, entre la ministra que sale a decir y los días que vienen? Sí, principalmente esto es una campaña de difusión que estamos haciendo de concientización de los pasajeros para exponer la problemática que tenemos. Lejos está de ser una arenga política y lejos está quedando el motivo principal de esto, que son que tenemos 50 pilotos despedidos, tenemos problemas en Andes, líneas aéreas, en aerolíneas y en Latam. Entonces, lo que hace el gobierno, lo que hace el Ministerio de Transporte y lo que hace la empresa de líneas argentinas es correr el foco y que estemos discutiendo si esto es legal, si no es legal, y no discutimos lo que genuinamente tenemos que hacer. Yo hago una pregunta porque acá me están contando y preguntando de diferentes lados si estas, no sé, llamarlos arenga o comunicados así compartidos en cabina, ¿fue principio y final o hay una escalada a seguir en otros vuelos? No, discúlpame, no te escuché la pregunta. No, la pregunta es si esto empezó y terminó con lo que vimos y escuchamos o está pensado a modo de escalada y progresivo en otros vuelos en el país o en el exterior. Nosotros desde el primer momento somos críticos de la política aerocomercial que lleva este gobierno porque tiene interés con los trabajadores. Como eran molestos los paros, las asambleas, las redes nos invaden controls, optamos a través de un pedido de los afiliados de hacer algo que no impactara en el usuario. De esta manera, en vacaciones no queremos jorobar al público en cuanto a las demoras y por eso optamos por esta metodología que tampoco evidentemente gusta. Y la verdad que estamos haciendo uso de lo que es la libre expresión que está enmarcado en lo que es la Constitución Todo eso Nacional. lo entendí, todo eso lo entendí. Lo que pregunto es si se vienen otros mensajes en cabina. Hoy al mediodía hemos finalizado con esta metodología. Mañana tenemos una en Aeroparque, vamos a hacer panfleteada, vamos a dar información a los pasajeros y vamos a estar de uniforme a partir de las 10 de la mañana para seguir exteriorizando y para seguir visibilizando la problemática que tenemos. Para que ellos, eso también me queda claro, a partir de esta vuelta operativa, ¿van a tomar algún tipo de medidas de fuerza estas asambleas espontáneas y sorpresivas o durante el periodo vacacional no va a haber?
No, durante el periodo vacacional no está previsto llevar adelante ningún tipo de medida que obstruya el normal funcionamiento y que obstruya las operaciones en ninguna de las líneas aéreas. Bien. Ahora, Juan Pablo, ¿cómo te va? Germán Mónaco. La pregunta es la siguiente. Vos decís y hablás de el derecho a expresarte, derecho constitucional, pero cuando lo hacen antes de subir al avión, el derecho a huelga está respetado, digo, vos podés hacer un paro. Ahora, ya arriba del avión, cuando tenés al pasajero que pagó el pasaje para que lo transportes de un lado a otro, le sirvas tal vez una gaseosa y se baje, digo, no es... ¿O te parece el ámbito que el pasajero tiene que escuchar tus reclamos? ¿No es un poco invasivo para el pasajero? No lo vemos en absoluto de esa manera. Creo que los trabajadores tienen la libertad de expresarse como tengan. Nosotros no lo hacemos en vuelo, eso tiene que quedar claro. Eso se está haciendo durante cuando el vuelo termina, los motores se detienen y se abre la puerta para que los pasajeros desembarquen. Mientras están desembarcando, lo hacemos en esa instancia. Sí. De la misma manera que lo hizo otras empresas aéreas. Esto no es exclusivo de pilotos argentinos. En el año 2011, una de las empresas más seguras del mundo, como Qantas, llevó adelante este mismo reclamo, justamente para no obstruir, si no tenemos metodología y es constitucional hacer reclamo. Entonces, si no podemos hacer asambleas porque son paros salvajes, si no podemos hacer paros, si no podemos manifestar en los aeropuertos, si no podemos hacer comunicados, ¿qué hacemos? Tenemos 50 pilotos que hace 50 pilotos y terminan siendo 200 trabajadores aeronáuticos avianos, hace 4 meses que no perciben el salario. Y no hablamos de esto, terminamos hablando de otra cosa totalmente distorsionada. No ¿Y les hablamos molestó, de que antes Juan Pablo, en esas condiciones? Teniendo en cuenta lo que decís, ¿le molestaron los dichos de Patricia Bullrich? No, molestar personalmente no nos molesta, entendemos que es una gran irresponsabilidad porque arriba de un avión la autoridad es el comandante y llamar a rebelarse contra eso me parece que es una irresponsabilidad, pero no nos molesta. Yo creo que el gobierno tiene que entender que lo ilegal que hay es haber dado rutas sin respetar la reciprocidad, sin respetar lo que marca la normativa vigente, extranjerizando el trabajo argentino, permitiendo que empresas extranjeras, de la misma manera que abren las importaciones y las pymes dejan de producir, lo mismo nos está pasando a los pilotos con la invasión de empresas extranjeras, y lo mismo pasa con el acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos, que se produce una competencia totalmente asimétrica y en detrimento de nuestro trabajo. Entonces, lo único que estamos haciendo es preservar nuestro trabajo, no es arenga política, no nos mostramos con política partidaria, no somos gremios K, como nos quieren tildar. Estamos en ese... Ahora, si eso tampoco se puede hacer, y bueno, tendremos que rever algunas cuestiones básicas de la Constitución Nacional. Bueno, estaremos atentos. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la comunicación y a disposición. Yo digo, ahora el que protesta es CAC. Clic-clac. El que no protesta hizo del palo. Han armado una grieta entre muchos argentinos y argentinas, creyendo que, a ver, un país con alta inflación, con alta desocupación, con alta recesión, con un endeudamiento brutal, y ahora el que dice algo, no, pero vos, que vuelva la... ¿Qué es eso? Bueno, esta es la respuesta de cómo están interactuando los trabajadores con la gente. Hoy, bueno, lo decidieron de esta manera, se están metiendo, involucrando fehacientemente en la vida de los viajeros frecuentes que confían en una aerolínea que le puede caer muy mal, no es de buen gusto realmente recibir reclamos de trabajadores. Pero también uno puede ponerse del otro lado, no tienen otro modo de visibilizarlo tampoco. Sí, bueno, pero hay maneras y hay formas, bueno, ¿no? Esto de me meto, digamos, adentro de tu vida o no. Por eso yo destaco mucho el poder de tipo residual. ¿Cuánto poder nosotros tenemos? Es lo que queda en el ambiente, es lo que, digamos, la hojarasca, ¿no? Porque pareciese que nosotros como futuros votantes tuviésemos de alguna manera un poder que se fue debilitando y a la hora de ir a votar o a la hora de tomar decisiones, digo, ¿lo quiero escuchar o no lo quiero escuchar esto? ¿Qué es lo que ocurre? Y termina siendo un poder hojarasca, digo, no tomado en serio por los gobernantes de turno,
no tomado en serio en el cuarto para ir a votar. Entonces es como que ya no somos un votante más, sino que realmente estamos pasando a un último plano. Lo que más les afecta hoy a la gente y la pirámide más alta de importancia son los problemas económicos. Tal cual. Y hablando de economía, el Fernández, en el mano a mano que tuvo con periodistas, una polémica del PBI, que el fiscal, que este, que el otro. Entonces Duhovne agarró otro que agarra el WhatsApp y sí, qué sé yo, y le contesta. Entonces le suben a un ring, un puch, un patch. En realidad la guita no alcanza más, la inflación es galopante y Juancito me la cuenta. Fue el primer debate de la campaña, Horacio. Bueno, lo cierto es que Alberto Fernández, el precandidato del kirchnerismo, y el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, se trenzaron en Twitter por datos de la economía, por datos del déficit, del PBI, de la inflación. Pero lo cierto es que estos dos exponentes de la política, uno precandidato y otro ministro en funciones, a las piñas estuvieron en Twitter, ¿no? La red social que parece ser el nuevo ámbito de debate, ¿no? Pero esta vez fue la primera vez que dos contendientes de los distintos espacios que tienen más posibilidades de ganar en las elecciones de octubre intercambiaron números. Y no solamente se sumaron ellos, sino que también fue muy sugestivo cómo el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, entró en la discusión. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández dio una entrevista en un canal de noticias y dijo que el déficit fiscal que había dejado el kirchnerismo, el déficit primario, es algo técnico, había sido de 1.8%, según lo había informado el INDEC. A los minutos, el INDEC, sorpresivamente, inopinadamente, sacó un comunicado que dijo que no se encarga de brindar cifras oficiales de lo que respecta a cifras fiscales, que de eso se encarga el Ministerio de Hacienda. Muy llamativo lo que hizo el INDEC porque se puso de un lado, ¿no? Tan criticado durante el kirchnerismo cuando fue intervenido para dibujar las cifras de inflación y de pobreza, ahora se vuelve a parar de un lado del ring, del lado del gobierno. Bueno, convengamos también que en el ámbito donde fue el reportaje del... Bueno, el reportaje... ¿Cómo? Sí, yo sé, pero no lo quiero decir, porque el que tenía que preguntar fue entrevistado. Sí, yo sé. Pero bueno, en ese mismo estudio donde fue el reportaje, sí, a metros de ahí, Duhovne tenía un programa. Claro, también, exactamente. Tenía un programa que contaba cosas que no son precisamente las que está haciendo ahora. Decía cosas cuando no tenía declarado el departamento y el piso en Belgrano al fondo. Ahí todavía no lo tenía declarado. Duhovne, me hago cargo, lo firmo. Y entonces muy difícil así, estimada, ayúdame. Sí, es difícil porque la gente está dudosa, ¿no? Y cuando hablamos siempre de los indecisos, hablamos de aquella población, si se quiere, aquella unidad de análisis que está totalmente o despiadadamente, te diría, debilitada, porque estás débil cuando no sabes qué votar, no tenés ganas en qué voy a votar, pero también no tenés interés. Y cuando no hay interés, no hay entusiasmo. Cuando no hay entusiasmo, no hay voluntad para decir, bueno, mi voto vale, por ejemplo, ¿no? Y estas situaciones que se están dando... se habla en un lenguaje que no se entiende nada. Yo la discusión entre quien le preguntaba a Fernández y Fernández, cuando me hablaban del PBI fiscal y del PBI, yo no entendía nada. Y yo no sé nada de economía. Juan sí, porque es un capo, usted también. Sí. Pero yo soy un tipo más o menos. Lo que único sé, que la plata de hace un mes no me alcanza para hoy. Y la de hoy no me va a alcanzar para mañana. Y que no puedo tener expectativas, que tengo dos negocios que están cerrando en mi cuadra, que un amigo que tiene una pyme la cerró, que los pibes no pueden ir al colegio pues no tienen para cargar la sube, y esa es la realidad, y no te la cuentan. ¿Cómo podemos salir de este atolladero? Esa es la indecisión real. Porque uno ya tiene 3 años y medio y no le encuentra la vuelta.
Entonces es difícil. Sí, a la gente no hay que hablarle con números, hay que darle y entregarle hechos concretos, materiales. Cuando abra su heladera pueda entrar la comida que necesita para el mes, le pueda sobrar, pero no con la especulación de decir, bueno, lo voy a cambiar en dólares o en euros, por las dudas, a ver si ya el año que viene me tengo que ir a vivir afuera. Claro. Porque esa es la verdad. Cuando gane Esa es la Cristina, verdad. esa es la otra verdad. O sea, hay que decir las cosas como son. Ah, no, entonces que gane este gobierno. Lo esperamos 4 años más. Dejamos que gobierne 4 años porque más, el otro así gobernó 12. No queda ni, pero ¿sabe quién no queda? 4 años más de estos muchachos. Bueno, no, Dios me libre. Bueno, 15:45. Sí, en Bonn cantás. No, yo no canto el sobre, pero 4 años nos dieron una paliza, hermano. ¿Qué querés que haga?